Hola, un saludo para todos los que nos apoyan, espero lo estén pasando bien el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo limpiar nuestras máquinas de bobina. Vamos a hacer un video, yo creería que el más básico para una buena limpieza. En este video no vamos a entrar en detalle de ciertas cosas como se trata de desarmar la máquina, no. Vamos a hablar específicamente de cómo limpiar nuestra máquina sin desarmarla. Recuerden, señores, que lo más importante para un tatuador es su buena presentación, y mantener nuestras máquinas limpias hace parte de ello. Entonces, señores, lo más importante antes de iniciar el mantenimiento básico para nuestras máquinas es tener a mano toallas de papel, papel de lija grano 1000, un pincel, aceite 3 en 1 y, si les es posible, un limpiador electrónico o de contactos. No importa la marca, ellos no me patrocinan ni mucho menos, cualquier marca les va a ir muy bien. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos hacer es soltar nuestro tornillo prisionero. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Bueno, en las máquinas que fabrico, este tornillo no se ajusta con llave sino a pulso, con el propósito de que podamos manipular nuestro tornillo de contacto sin ningún inconveniente. Hay unas máquinas que pues no brindan ese, como quien dice, ese sistema, vienen muy ajustadas, algo que los fabricantes promedio no deberían hacer, porque muchos de los fabricantes ni siquiera tatúan, solamente hacen máquinas y ya. Entonces, para esos fabricantes también es muy importante que les den la opción a los tatuadores de poder calibrar la máquina a gusto de ellos. Recuerden que todos tenemos diferentes técnicas de tatuar y no compartimos muchas veces la calibración que los fabricantes damos. Entonces, amigos, lo primero que debemos hacer, tener en cuenta estas dos moneditas, una de centavo de dólar y una de 50 pesos, es la siguiente. Antes de hacer el mantenimiento, entonces, debemos desplazar ese tornillo. No lo vamos a quitar aún, vamos a desplazarlo. Entonces, soltamos acá, pero antes de retirarlo vamos a medir el espacio promedio que tenemos entre el fleje o spring y nuestro tornillo de contacto. Como se dan cuenta, pues tenemos acá un espacio promedio de 1 milímetro. Obviamente ese espacio lo determinamos soportando nuestra máquina y haciéndole presión al martillo, cosa que este pegue sobre el núcleo. Una vez en ese estado, podemos retirarlo hasta este punto, cosa de que nos dé la libertad de pronto desplazar el martillo hacia arriba o hacia abajo para poder limpiar. Entonces, la primera parte la hacemos con un pincel. Este pincel lo untamos con un poquito de aceite. Ojo, no nos vayamos a exagerar en aceite, solamente un poquito. Procedemos a limpiarla en la parte de atrás, por debajo de las bobinas, bajo el martillo y sobre los núcleos, bajo el fleje, acá bajo el fleje y sobre el martillo, sacando el exceso de mugre. Luego giramos nuestra máquina, pasamos por la parte de atrás nuevamente, sobre el núcleo, bajo el martillo, y en el paral de la máquina o en la chapa, dependiendo del modelo, no importa, vamos a retirar ese exceso de polvo, ese exceso de partículas de nuestras toallas de papel que quedan en nuestra máquina. Listo. Una vez hayamos realizado, verificamos que efectivamente no quede ningún rastro de mugre y procedemos a usar nuestra toalla de papel. Yo recomiendo pues un pedacito, no es mucho, lo doblamos y ponemos un poco de aceite de esta manera. ¿Cuál es el propósito?
El propósito es limpiar nuestro martillo por la parte de abajo y el núcleo. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que ahí se acumula bastante partícula metálica, óxido, entre otros agentes, como quien dice, serían agentes, bueno, infecciosos, bacteriólogos. Entonces, tomamos nuestra toalla, la ponemos bajo el martillo y sobre el núcleo y procedemos a hacerle presión al mismo, de esta manera. Le hacemos presión y alamos nuestro papel. Como se dan cuenta, hay bastante mugre, tanto por parte del núcleo como por parte del martillo. Entonces esto lo repetimos unas 2 o más ocasiones, buscando que no vaya a salir absolutamente nada. Luego procedemos a llevarlo hacia la bobina trasera, lo mismo, levantamos el martillo, ejercemos presión nuevamente, cerrándolo y alamos nuevamente. Vamos a buscar que nuestra máquina quede lo más limpia posible. Listo, ya lo limpiamos, podemos dar la vuelta, luego vamos a los flejes, parte trasera de nuestra máquina y demás. Si cuentan con el limpiador de contactos, una vez hayamos limpiado toda nuestra máquina con el pincel, la toalla y el aceite, si tenemos limpiador de contactos, vamos a buscar las conexiones de nuestro clip core, dado el caso de esta de acá o esta, y ponemos un poquito de limpiador, no mucho, poquito, al igual que acá. Todo esto para que nuestro clip core haga un buen contacto y nuestra máquina funcione de mil maravillas como cuando estaba nueva. De igual manera el fleje, el spring o fleje, no sé cómo le dirán, no es necesario lijarlo. Puedes limpiarlo con la toallita o simplemente, si tienes el limpiador de contactos, vas a poner un poquito ahí donde hace contacto con el tornillo y procedemos a limpiar. Después de haber hecho esto, soltamos nuevamente nuestro tornillo prisionero y retiramos el tornillo de contacto. Vamos a notar que al retirarlo, nuestro tornillo de contacto casi siempre está quemado, ya que pues la corriente genera carbón. Bueno, este no está tan quemado, pero busco uno que esté más quemado para que lo veamos. El caso de este, como se dan cuenta, está más quemado, entonces debemos tener en cuenta que cuando se acumula carbón en el fleje y en el tornillo de contacto, la corriente no va a fluir de manera limpia, de manera precisa. Vamos a sentir que nuestra máquina sube o baja, que van a haber fluctuaciones y vamos a empezar a pelear con nuestra máquina y a decir, es que esta máquina no sirve, que esta máquina tiene problemas, cuando realmente el problema puede ser tan sencillo y tan simple como un tornillo de contacto. Procedemos a traer nuestra lija, recuerden, grano 1000, superficie plana, y nuestro tornillo lo vamos a poner de tal manera, lo más vertical posible, de tal manera que podamos lijarlo sin ir a generar ningún tipo de punta y sin ir a dañar la rosca. Dense de cuenta que es una lijada muy suave, no debe ser fuerte, sino algo suavecito para quitar ese exceso de carbón y que nos quede limpio. Procedemos con un poquito de aceite, acá lo limpiamos, este por acá, y lo volvemos a enroscar. Entonces, como no recordamos la calibración de nuestra máquina, vamos a usar bien sea la moneda o tomamos la máquina de esta manera, le hacemos presión a nuestro martillo, lo enroscamos dejando un espacio promedio de 1 milímetro. Bueno, esta moneda pues,
o podemos también iniciar la calibración usando nuestra moneda, que ya entre más bien un poco ajustadita. No sé si alcanzan a notar bien el espacio que dejé. Procedemos a ajustar nuestro tornillo prisionero, verificamos todo esté muy bien. Recuerden que si nos queda con exceso de aceite, usamos una toalla de papel que esté completamente seca o libre de aceite y la limpiamos. ¿Qué productos no se pueden utilizar para, bueno, qué no se pueden, no, qué productos no se deben utilizar para limpiar nuestras máquinas? Productos tales como glutaraldehído, como glutadina, Garox, jabón antibacterial. Esos productos no se recomienda usarlos para limpiar nuestras máquinas, ya que las van a llenar de óxido. Estos líquidos son muy oxidantes, entonces van a hacer que nuestra máquina se vea vieja, que se vea sucia, que recoja muchas bacterias. Adicional a ello, como le digo, producen es óxido, no producen limpieza. Pueden limpiar también su máquina con alcohol industrial, la limpiaron, pero una vez terminada de limpiar deben poner una capa protectora de aceite. Recuerden que el aceite no debe ser en exceso, el aceite no puede ser de tal manera que nuestra máquina quede completamente, como quien dice, embardunada de aceite. No, es solamente un poco para protegerla del óxido. Igual, obviamente, el aceite, hay aceites que, bueno, traen sus cosas que pueden llegar a irritar la piel. Entonces, en lo posible también mantener nuestras máquinas forradas para protegerlas de ese aceite a la hora de, bueno, proteger a las personas a la hora de tatuar. ¿Listo? Entonces ya tuvimos en cuenta, dejamos un milímetro de espacio, vamos a ir a nuestra fuente de poder para verificar cómo quedó nuestra calibración. En este caso tengo dos fuentes de poder, una Warhorse Irons análoga original y tenemos una Critical XRD completamente táctil. Reitero que pues estas fuentes no me patrocinan ni mucho menos, pero son de las mejores fuentes que hay en el mercado en cuanto a amperios. Recuerden que hay fuentes que sirven para máquinas rotativas, pero para máquinas de bobinas no, ya que las máquinas de bobinas demandan demasiados amperios. Entonces procedemos, vamos a verificar nuestra máquina que acabamos de limpiar, vamos a conectarla. Entonces en este momento la máquina está muy suave, estamos operando a 3 voltios, entonces necesitamos que esta máquina tenga un poco más de poder. Entonces vamos a cerrar un poco el recorrido. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, soltamos nuestro tornillo a cada prisionero y lo cerramos un poco. Esta máquina fue diseñada para trabajar con agujas de 3, 5, 7, 9, máximo 11. Es una máquina, yo le llamo microbobina, una bobina de 20 milímetros muy pequeña. Ya cerré un poco el recorrido, ya su sonido cambió. Si se dan cuenta acá en la pantalla, hercios, tenemos una frecuencia de 146 hercios o ciclos por segundo, una dureza de 67%, 68, una fuga eléctrica de 0% y un consumo promedio de 0.65 amperios. Cabe resaltar que estos datos que arroja la fuente no aplica para todas las máquinas, todo depende de los fabricantes. Yo en este momento estoy hablando por mis máquinas, que las calibro a mi gusto, las ajusto a mi agrado, y en este caso, como lo vemos, claro que no se nota muy bien. Jamás miro el 8 de frente, de esta manera no lo veo, porque no me permite verlo. Yo lo veo de lado. No sé si se alcanza a notar, pero debemos buscar la manera de que tanto en el retroceso, que sería la parte de acá, y el golpe, que es acá, haya un espacio mínimo. Siempre debemos procurar que nuestra máquina, en el centro de ese efecto que se forma, haya un espacio. ¿Listo? Recuerden, el ruido no puede ser exagerado, no puede estar ni muy fuerte ni muy suave, porque así sonaría muy fuerte. Así es demasiado fuerte, no va a funcionar.
y así es demasiado suave, que tampoco nos va a brindar una línea limpia, sólida y de un solo trazo. Entonces, señores, ya saben, ya que tenemos bastante tiempo libre, vamos a procurar limpiar cada una de nuestras máquinas para que podamos ver el siguiente paso. Acá vamos a tener, en este caso vamos a conectar una máquina Microline mucho más rápida para líneas de 3, 5, 7, máximo 9. Y si lo podemos ver, tenemos una frecuencia de 152 golpes por segundo, una dureza o duri del 51%, una falla de 1,0 promedio y un consumo de 0.62 amperios.